Informativo Mira TV está en ti. Amigas y amigos, sean todas y todos bienvenidos a la entrevista. Como siempre, un verdadero placer contar con su amable audiencia. Hoy tenemos a un invitado a quien vamos a estar presentando para hablar de muchos temas de gran interés para toda la colectividad. Se trata de Israel Herrera. Él es diputado de la Asamblea Nacional por el Estado Miranda, es ingeniero en informática de profesión, especialista en redes. Además es presidente del Sindicato del Pedagógico de Caracas y secretario general de Acción Democrática en esta entidad. Precisamente vamos a estar conversando acerca del preludio del tema electoral que está en boga y que pareciera estar ya mostrando la efervescencia propia de quienes quieren ser candidatos, de esas negociaciones y conversaciones que podría inclusive tocar y dar el traste con la necesaria para los factores de oposición, unidad que deberían estar precisamente convocando en este momento. Bienvenido Israel Herrera, bienvenido a tu equipo de trabajo que también está compartiendo con nosotros en el estudio. Mira, la unidad es la gran palabra, la gran acción que deberían estar ejecutando los factores de oposición, pero uno sabe y ve también y observa que no es fácil lograrla. ¿Cómo estás y cómo te sientes con respecto a este tema, tú como dirigente y además diputado que de alguna manera ostentas un liderazgo en el sector ADECO y en el sector político del Estado? Buenas tardes, Daxi. Muchas gracias por la oportunidad, por abrirnos las puertas del canal al Partido Acción Democrática, al equipo que me acompañan, al compañero secretario general nacional Bernabé Gutiérrez, por haber dado el paso y sacar el partido del secuestro donde estaba y ponerlo al servicio del país y del pueblo venezolano. El tema de la unidad no se decreta. La unidad debe construirse y debemos ponernos de acuerdo todos los sectores políticos y no políticos del país. Todos somos sociedad civil y debemos estar claros hacia dónde está yendo el país y si queremos enderezar el rumbo o no. Venimos con 20 años la oposición venezolana trabajando en aras de ir al poder. Se han cometido muchos errores. 2005 no se fue la participación. 2015 fuimos en una unidad, agarramos la gran mayoría de la Asamblea Nacional y eso se fue diluyendo, porque abandonamos la ruta electoral que fue la que nos puso la gran mayoría en la Asamblea Nacional. Vinieron las gobernaciones, un factor llamó a no votar, otro así, y ahí están los resultados. 4 gobernaciones de 5, una no se juramentó, abandonando el pueblo del Estado Zulia. Vinieron las alcaldías, se decidió no participar. Hubo un gran acuerdo de la consulta del 16 de julio, que firmaron 31 partidos. Por eso no creo en esas firmas de acuerdos cuando dicen, porque ahí el 16 de julio del 2017, si no me equivoco, se firmó un acuerdo de 17 factores políticos. En ese momento Acción Democrática pedía las primarias, que exigía ese acuerdo, y decían no hay participación. Si vamos a una primaria, la maquinaria electoral de Acción Democrática iba a imponer al candidato para las elecciones presidenciales, y hoy en día el panorama de Venezuela fuera otro. Si nosotros hubiéramos presentado un candidato, la unidad, como se hizo en el 2015, en el 2018, un candidato único a la presidencia de Venezuela, le hubiéramos ganado al que hoy está en Miraflores. Entonces, es fácil abandonar los espacios cuando somos mayoría. O sea, le pedimos a la gente que marche, que vaya a guarimba, que vaya a cualquier cantidad de actividades donde siempre hemos salido derrotados. Y cuando fuimos unidos por la vía electoral en el 2015, le ganamos la Asamblea Nacional y abandonamos ese espacio. Esa es una cuestión sencilla que pareciera ser muy evidente, pero que lamentablemente se enreda en los intríngulis de las negociaciones, de los acuerdos y los intereses personales, lamentablemente dentro de los factores políticos. Pero fíjate que tú planteas unidad, por eso me gustaría saber que si desde la casa, desde tu hogar político como es Acción Democrática, ustedes están profesando eso, porque sabemos los problemas que hay dentro de Acción Democrática. Claro que sí, de hecho. O sea, si ustedes van a impulsar verdaderamente, haciendo un mea culpa y además también tratando de llamar a la participación de los otros factores ADECO, porque tú acabas de decir, bueno, que había unos ADECO que tenían secuestrada Acción Democrática. Esto no implica unidad, eso implica enfrentamiento.
esa No. frase tuya. No, fíjate algo, ¿no? Cuando hablo de secuestro a la no participación, ¿ok? O sea, aquí se hizo en el mes de enero del 2020 una reunión del partido a nivel nacional. Los 25 secretarios generales a nivel nacional, el CEN completo, y se decidió la participación electoral del partido. Cuando viene el proceso se dice que no vamos, el compañero Bernabé asume las riendas para la participación. Un sector se quedó en la no participación y un sector decidió participar. Cuando hablamos hoy en día de la unidad y la palabra en este caso de todos los que estamos hoy en día con el partido, es un partido puertas abiertas, le decimos un llamado a los compañeros del partido que vengan para su casa. Esto no es un partido de Bernabé, no es un partido de Israel, es un partido de todos. ¿Dónde funcionan las sedes de Acción Democrática? Ustedes están en posesión de ellas, las Sí. históricas. Sí. En el caso de la Dirección Nacional está en la Florida. En el caso del Estado Miranda tenemos la sede principal en Chacao, el Comité Ejecutivo Municipal de Sucre, el Comité Ejecutivo Municipal de Guaycaipuro con el compañero Carlos Perdomo, en Carrizal está el compañero Luis Cuello y en Los Alias está la compañera Mercedes Monroy. En el caso de Acción Democrática, bueno, ya sabemos que tendrán ustedes sus propias batallas, pero para que se dé la unidad hay un tema multifactorial, hay una cantidad de partidos políticos que creo que en la última alianza que hicieron eran 18, ¿no? Para este proceso electoral 24. que viene. 24 organizaciones políticas, Sí. ok. Ahí quiere decir que cada uno de esos liderazgos quieren participar. ¿Hasta dónde y en qué punto está Acción Democrática dispuesto a esas negociaciones para que se dé la unidad perfecta, que sería lo ideal para el factor de la oposición? Mira, estamos dispuestos a ceder en lo que se tenga que ceder en pro de la unidad. Aquí el enemigo a vencer por la vía democrática es el partido de gobierno, que es el causante de la situación política, económica en el país. O sea, tenemos una crisis generalizada que el único culpable es el PSUV y el partido de gobierno y los gobernantes de turno. Si nosotros nos unificamos, los 24 partidos de la Alianza Democrática, más los 4 partidos que están por fuera, más la sociedad civil, somos mayoría. ¿Qué mecanismo van a utilizar para seleccionar a los candidatos para noviembre? Estamos trabajando en el consenso y creemos que es la única ruta que puede evitar fricciones considerando liderazgo del candidato, la estructura política y, digamos, la aceptación. ¿Cómo está el cronograma para esos efectos? ¿Cuáles son las fechas para que ustedes ya tengan más o menos delineados los candidatos, los nombres que van La Dirección Nacional de los Partidos está trabajando un reglamento nacional que es el que de la alianza, de la alianza no. El partido está esperando hasta que se pongan de acuerdo la Dirección Nacional de los partidos y saquen el reglamento de modo de poder seleccionar el mejor hombre o mujer en cada uno de los municipios y los estados del país para ir a la candidatura. La única manera de nosotros ganar es con un solo candidato y la unidad superior. En esta oportunidad los candidatos tienen que pagar para ser candidatos en esas alianzas. No, hasta los momentos el reglamento no ha salido, pero no debería de haber ningún cobro para los candidatos. Porque creo que en algún momento, pues, sí hubo una situación así. No lo desconozco, pero esperemos que salga el reglamento de la Dirección Nacional de los Partidos. El Consejo Nacional Electoral ya instaló el comité logístico para precisamente las elecciones venideras, ya está instalado el cronograma. Ustedes como unidad, ¿cómo van en cuanto a esa logística que debe ser, si van a hacer algún tipo de, por ejemplo, elección interna para seleccionar candidatos en sitios álgidos donde no tengan consenso? Cuéntanos un poquito cómo va eso. Bueno, fíjate, en el CNE aprovecho la oportunidad para agradecerle a José Luis Gutiérrez, rector saliente del CNE, excelente rector, que realizó un trabajo estupendo dentro del CNE en las elecciones del 6 de diciembre. Igual saludo el nombramiento de Enrique Márquez como vicepresidente y a Roberto Picón como rector. Considero que son dos tremendos profesionales que van a representar muy bien a la oposición del país ahí, en torno a la Alianza Democrática, que hoy, el día de mañana se instala en el Estado Miranda la Comisión Electoral,
que va a ser la encargada de captación y capacitación electoral de los testigos de mesa. El tema de las elecciones, que aquí se ha vendido mucha falacia con el tema del CNE. La trampa aquí pudiera ser es que no tenemos los testigos de mesa. O sea, la oposición no tiene los testigos. No, porque sí tenemos, el, ya el PSUV está, no, esta semana va a seleccionar sus candidatos, ¿sabías eso? Claro, pero Si no, está en conocimiento. ellos nombraron una comisión. Vi en la prensa que salió que nombraron una comisión que va a encargarse de elegir los candidatos. Nosotros estamos trabajando en un reglamento que es el que nos va a permitir a nosotros seleccionar candidatos. Hay acuerdos ya en algunos estados, en el caso del estado Miranda, en algunos municipios ya hay nombres que están bastante adelantados. La idea es esperar que salga el reglamento para poder terminar de posicionarlo. El tema de las elecciones sí tenemos los testigos, de hecho, por eso ya se nombra la comisión electoral, que es la encargada de capacitar a esos testigos y de captar lo que nos haga falta, porque el tema no está en un testigo, aquí tenemos que tener 3 testigos por mesa. O sea, aquí la realidad del país y la realidad electoral es que debemos nosotros tener un personal capacitado y empoderado en las mesas electorales. ¿Y los ADECO, quienes son gurús de las elecciones, se van a encargar de eso? ¿Tienen gente todavía en Acción Democrática que pueda salir generacionalmente a hacer ese trabajo? Claro que sí, siempre. Fíjate que Acción Democrática, el MAELECAC, que es la maquinaria electoral de Acción Democrática, no ha descansado en ningún momento. Yo vengo de ser el jefe de sistematización nacional electoral del partido. Conozco muy bien la materia. De hecho, bueno, aprovecho y saludo al compañero Sergio Hidalgo, cronista de Carrizal, excelente conocedor de la materia. Aquí está una muy buena amiga, que me imagino que va a ver el programa si no lo está viendo, Nelia Sánchez, que de verdad que es excelente en el tema electoral. Y nosotros estamos empecinados, ¿ok?, en que debemos empoderar al personal que va a trabajar en mesa, los coordinadores de mesa, los jefes de junta regional. O sea, es una logística que debe estar, y es que no solamente Acción Democrática debe tenerla. Cada partido debe trabajar en eso. Pero sabemos que aquí hay muchos partidos que no son de masa, sino de cuadros. Bueno, Muchos de esos números. Pero es que ahí es donde vamos, ¿verdad? Si tú aspiras a ser candidata a algo, tú debes de tener un equipo que te acompañe, ¿o no? Eso sería lo lógico, pero a veces no. Bueno, pero es el deber ser. Entonces, es lo que no podemos permitir. O sea, aquí no estamos para satisfacer las necesidades, los antojitos de nadie. El país, nos estamos jugando, es el país, es la realidad. ¿Por qué nos vamos ahorita al tema de los concejales, alcaldes, gobernadores, diputados legislativos? Si nosotros tejemos esa red de concejales, alcaldes, diputados legislativos y gobernadores, en el 2024 o antes de hacer un referéndum revocatorio, nosotros vamos a tener una estructura para poner un presidente o una presidenta en Miraflores. O sea, entonces, esa es la fundamental de todo esto. Y hablando de Miraflores, hay un sector de la oposición que anunció que este martes habrían de solicitar y activar el referéndum para Nicolás Maduro. Bueno, yo le digo a ese sector de la oposición que creo que no sigamos vendiendo lo que no podemos cumplir. ¿Por qué tú crees que un referéndum sale ganando Maduro? Fíjate algo, es decir, el panorama político, venimos ahorita de un proceso eleccionario, donde si nosotros nos unificamos ahorita, y ya tenemos unas elecciones que están ahí a 5 meses, si no logramos unificarnos ahorita en torno a ese proceso electoral, que ya está ahí, que la Constitución te lo está estableciendo y que está el acuerdo para irlo, luego vamos a un referéndum revocatorio, pero ya tú vas con un músculo. Hoy en día seguimos cambiando la táctica a medida que van pasando los días, a como se levanten algunos líderes. O sea, ¿dónde quedó la consulta popular? El año pasado hubo unas elecciones que la Constitución establecía, el 6 de diciembre, y salió un sector a llamar una consulta popular que iba a ser vinculante. ¿Dónde están los resultados de esa consulta popular? Entonces, ahorita vuelven a salir unas elecciones y otro sector de la oposición te llama a un referéndum revocatorio. O sea, la idea es dividir. No, compañero, vamos a unificarnos. ¿Crees que hay sectores de la oposición que están interesados en dividir a la misma oposición? ¿Cuál sería el interés? Pareciera, o sea, porque tú no te explicas que en 6 de diciembre unas elecciones y hubo un sector de la oposición haciendo campaña por una consulta popular vinculante, pero no le explican al país en qué fue vinculante. Entonces, lo mismo se hizo en las presidenciales. Si no cambiamos la misma forma de hacer las cosas, vamos a obtener los mismos resultados. Y nos estamos jugando es el país.
En la próxima parte vamos a seguir conversando con nuestro invitado Israel Herrera, diputado de la Asamblea Nacional por Miranda, y bueno, precisamente también queríamos conversar con él con respecto a su rol como diputado en la Asamblea Nacional, la relación con el gobierno nacional y cómo vislumbra usted, pues como político venezolano y joven, la posibilidad de hablar con el gobierno. ¿Cuál sería el resultado de conversar, de llegar a acuerdos, si es que ese es un camino que usted ve, inclusive en un marco electoral y con un nuevo Consejo Nacional Electoral que obviamente abrió la posibilidad de un miembro más de la oposición, pero que todavía tiene mayoría hacia el gobierno? En la próxima parte vamos a analizar todos estos temas con nuestro invitado. Informativo Mira TV está en ti. Aquí estamos conversando en vivo y directo a través de la primera televisora de los Altos Mirandinos con el joven diputado de la Asamblea Nacional por Miranda, Israel Herrera, y también es ingeniero en informática. Él mismo nos acaba de decir que parte de su trabajo es precisamente manejar datos y experto en el tema electoral. Y eso es muy importante porque los políticos deben prepararse, ¿verdad?, para todo lo que significa el accionar en esas lides, y la naturaleza propia de ser político es la participación a través del voto, en este caso que somos una democracia. Es muy importante, ¿no?, esa visión. Lamentablemente en Venezuela ha habido unas corrientes que han colocado la abstención como una acción política, desnaturalizando la misma esencia de lo que significa ser un partido político y la participación. Desde mi perspectiva, cada quien asume su responsabilidad, pero el voto es fundamental para mantener una democracia. Ahora, que hay trampa, que no hay trampa, bueno, eso es otra cosa. Bueno, aquí fíjate que el mismo Chávez ganó con un Consejo Nacional Electoral que no estaba, y ganó por una votación masiva en su momento. Claro, y con el apoyo. ¿Por qué no puede la oposición lograr lo mismo? No, pero es que, y ahí fíjate que ahí tú acabas de dar un punto muy, muy claro, ¿no? Y es parte de lo que estamos viviendo ahorita. Cuando Chávez llegó al poder en el año 99, fue apoyado por la clase alta. Claro. ¿Okay? Por la plutocracia, que después, bueno, él cerró los canales, les quitó las empresas, porque los conocí y sabían cómo operaban. El detalle fue que llegó con un músculo de gente sin tener testigos en las mesas, porque fue un sentir. Porque fue un liderazgo, claro. No, y fue un sentir, y que de una u otra manera, mira, en ese momento a la crisis también. Había un canal de televisión que pasaba una novela a las 9 de la noche. Y en esa novela se satanizaba a los partidos políticos, claro, en específico Acción Democrática. Y ahí había un sketch que decía que, bueno, que ser arico es malo. Y lo lograron. Claro, entonces le fueron creando ese sentimiento al país. Hoy en día hay un sector, ¿ok?, plutocrático en el país, que sigue con la misma estrategia. La estrategia es desprestigiar a un sector de la oposición para decir yo soy el verdadero y el real. Político, ¿cuál es la opción? Pero es que ahí es donde yo me voy. Entonces siguen creando fantasía y vendiéndole a la gente, que es lo que va causando la desmotivación. Me dijiste que hoy sí, me dijiste que mañana, que haga esto, que haga aquí, que haga allá, y todo lo han hecho. Entonces me hacías una pregunta que quedó en el aire en cuanto al entendimiento, a las conversaciones. Mire, desde que estoy en la política, vengo del movimiento sindical porque lucho por la reivindicación de los derechos de los trabajadores. Cuando fuimos avanzando y vi que de ahí, aquí no hay contrato colectivo que valga, porque no hay política económica real y sustentable. Entonces, no hay. Tuve que buscar otra forma de luchar, de cambiar la realidad del país, y es lo que nos tiene aquí, es lo que me trae hoy aquí. Hago un llamado a la unidad, a que todos nos pongamos de acuerdo. Señores, nos estamos jugando, es el país, no son los intereses de uno, de otro, de una clase alta. No, es el sentir, es lo que estamos abajo. Yo los invito a que vayan un día a cualquier hospital, aquí al Victorino Santaella, y caminen y vean y toquen que la gente no tiene para comprar la medicina, ¿vale?
sea, porque esa es la realidad que estamos día a día. Los servicios no sirven. Ahora, tú como diputado de la Asamblea, ¿cómo has visto tú las posibilidades de los venezolanos de salir de esta crisis tan fuerte que hay? Mira. O sea, ¿qué lograste? ¿Lograste hablar con alguien para mejorar el país? O sea, ¿cuál es el resultado de eso? Bueno, fíjate algo, me acabo de incorporar el día de ayer, fundamental el día de ayer en la Asamblea Nacional. He venido trabajando, acompañando a los diputados principales en las comisiones. Se está aprobando, se viene trabajando con una ley que va a regresar alrededor de 150 empresas a sus dueños originales que fueron expropiadas, que eso va a ayudar a que la economía empiece a fluctuar. Se está trabajando una ley antibloqueo que, aunque sabemos, y lo digo por la calle del medio, que el bloqueo afectó, porque afectó al país, pero antes de que viniera el bloqueo, ya la crisis política y económica estaba en el suelo, ¿ok? Porque viene desde el 2008, 2007, viene una debacle, donde el salario mínimo está por debajo de la realidad y no se ajusta. Hoy en día, digamos que es una normalidad fingida o es algo insignificante, podemos hablar de una esclavitud moderna, cuando tú le pagas a un trabajador menos de $2. Ningún trabajador vive con eso. No, pero es que fíjate algo, mentiroso. claro, pero es que hay gente que tiene su trabajo en algún ministerio que no Y va, que trabaja en otra parte. claro, y Es como tiene una beca de en, una en harina otros pan. puntos, por eso mismo, o sea, porque tienen que salir o viven de lo que la remesa que le manda el familiar afuera, pero ¿cómo hacen nuestros pensionados, Falsa nuestros moral jubilados? económica. Claro, pero ¿cómo viven nuestros pensionados y jubilados que tienen que comprar medicina, que tienen que, y todos tenemos en la casa? El que no tenga familia que los ayude, están en inanición. Pero es que, bueno, hay un caso de unas personas en Caracas que se murieron desnutridos en su casa. Entonces, ¿cuántos casos no hay así que no vemos? ¿Por qué? Porque de una u otra manera, la realidad del país no es la que vemos a diario en televisión, sino lo que pasa detrás y lo que vivimos cada uno de nosotros cuando salimos a la calle. He caminado y he recorrido el estado Miranda de palmo a palmo, casi que ya las 55 parroquias, juntando equipos, estructuras, viendo la realidad del país. En días pasados estuve en la comunidad de San Antonio de Yares, y bueno, tú cuando ves la realidad de todo lo que está pasando, tú dices, bueno, ¿cómo no luchar? ¿Cómo no seguir buscando y construir esa unidad que necesitamos para lograr salir? Ahí está el modelo chileno y aquí viven haciendo y trayendo cuanto especialista hay en transiciones democráticas, llámese Sergio Vital, llámese el expresidente Pedro González de España, y te hablan claro de la transición, te hablan claro de qué es lo que tienes que hacer, que es la unidad, la concertación chilena, cómo tú logras Pero la unidad con el unificarte. gobierno. No, la unidad de todos los factores de oposición, la unidad de todos los factores de la oposición, y luego tú buscas, el gobierno, ¿quién es el gobierno? El gobierno es Nicolás Maduro, nos gusta o no. El Entonces, gobierno y tú buscas, que y tú manda la ves, Fuerza Armada y tiene el poder de, y tú, de el establecer ejecutivo, las políticas económicas. del ejecutivo, del judicial, entonces, de una u otra manera, tienes que extender esos puentes. Pero igual como tú ves ahorita, hay una negociación que dijo ayer el presidente que tiene con un sector, el otro sector de la oposición. Que por cierto Guevara, quien es el que está, Freddy Guevara, quien está inmerso en eso, aseguró que él no se, o sea, lo negó, Bueno, desmintió a Nicolás Maduro. ¿Qué crees tú? cada quien sabrá lo que hace y le rinda cuentas al país. Lo que sí yo digo es, no sigan jugando a la desmotivación del país y vendiéndole falacias. Aquí hay que hablarle claro. En la política, como se diría, no es lo que usted quiere, es lo que usted puede Ahora, lograr. los cargos que se van a elegir en noviembre, ¿verdad? 21 de noviembre son las elecciones. Todos ellos eventualmente estarían, digamos que bajo la tutela de un gobierno nacional, de un situado constitucional y de una posibilidad de coadyuvar a que funcione el país. Dios O mediante, sea, si no hay conversación, si siempre se establece un muro, como hicieron en la Franja de Gaza, que nadie puede pasar ni para allá ni para allá, o el muro de Berlín, que ya bueno, pero ahí está, la Franja de Gaza ahorita, llegaron a unos acuerdos, conversaron, llegaron a un cese al fuego. ya llegaron a un cese al fuego. Entonces, porque hasta transitorio. en las eso es tú tienes que negociar, Por tienes eso, que sentarte, en las tienes guerras tienen que ponerse tienes a que hablar. reconocer en las partes. O sea, aquí tiene que haber reconocimiento de las partes. Si no, no estamos logrando nada. En el caso del CNE, de los cargos a elegir, de hecho ayer se aprobó en Asamblea Nacional, porque previó un estudio del CNE, donde piden la incorporación basados en los datos del INE, Instituto Nacional de Estadística, para el aumento de los cupos de los curules al Consejo Legislativo
con las cámaras municipales. En las regiones. En las y regiones. y Entonces, los municipios. eso por lo que en la ley que se aprobó ayer pudiera decirse que se habla de un incremento de un 50% de los cargos a elegir. Wow, van a tener que construir Entonces, nuevas sedes porque ahí no van a caber los... No, fíjate que no es mucho. En el caso de donde habían siete concejales, Son van 10, a ser 11. 10, 11. Exacto. Y lo otro es que con el acuerdo previo en el CNE, donde iba a ser 60 por lista, 40 por nominal, se habla de una representación de las minorías. Entonces, no va a haber eso de que, ejemplo, factores minoritarios, valga la redundancia, que anteriormente no podían entrar por la cantidad de votos, ahorita tienen la posibilidad para de darle llegar. posibilidad a otros factores y no dejar de Claro, de contar que- con esos puestos para los partidos tradicionales. No, fíjate algo, no. O sea, ¿cuál sería la motivación de tener más gente? No, fíjate, aquí es porque te dice que una cantidad de concejales es para determinada cantidad de población. El INE hace una proyección de que, en el caso de Venezuela, por la cantidad de cedulados, estamos teniendo una población de 30 millones de cedulados ahorita. Entonces, eso te incrementa la cantidad poblacional por metros cuadrados. A atender Entonces, por cada parlamentario. exactamente. Entonces, esa es la realidad del por qué se está haciendo. No es un capricho. Y lo van a... Es basado ¿crees en que eso. ¿Lo aprobarán? ¿Qué crees tú? Ayer se aprobó la Para moción. este proceso electoral. Ayer se venía- aprobó la moción y se le pasó al CNE. Esperemos que el CNE evalúe lo que se aprobó y saquen la resolución, ya porque ya es potestad del CNE. Porque ya el CNE, de hecho, está ya montado en un cronograma electoral Claro. y eso sería un cambio interesante, ¿no? Sí, pero ellos Estructural. no, pero es que es estructural, eso no te afecta al cronograma electoral. ¿Ok? Ellos ya están trabajando, lo pasaron a la Asamblea se lo devuelve al CNE y ahora le corresponde al CNE especificar y ver cuáles son, porque va a haber modificación de circuitos, o sea, tienen que hacer una evaluación en base a los datos que le pasó el INE. Israel, si pues nuestros televidentes te hicieran la pregunta directa de por qué votar, por qué participar en esta oportunidad de noviembre, en estas elecciones convocadas por el Consejo Nacional Electoral, ¿cuál sería tu argumento ya para finalizar? La única manera de nosotros recuperar el país es por la vía democrática, que nos garantiza la gobernabilidad. Aquí no hay fórmulas mágicas, aquí no hay mesías, aquí nadie nos va a regalar nada. Aquí debemos unificarnos toda la oposición venezolana y ir el 21 de noviembre a votar y a elegir el mejor candidato que consideremos. Desde Acción Democrática, a la mano del compañero Bernabé Gutiérrez, venimos trabajando en la unidad superior y lograr el consenso que debamos hacer. Le hacemos un llamado a que depongamos los intereses personales y logremos unificar todos los factores para ir con un solo candidato y poder derrotar a este gobierno que hoy nos tiene en la peor miseria del país. Es momento de unificar. Cuando ya tengan los candidatos veremos si lograron eso antes de las elecciones. Espero que vengas y nos cuentes. Bueno, quisiera aprovechar las cámaras para saludar al compañero Carlos Díaz en Losalia, precandidato de nosotros a la alcaldía de Losalia, excelente joven, abogado, sanantoreño de nacimiento, al compañero Luis Cuello aquí en Carrizal y a Carlos Perdomo, secretario general del municipio de Guaquecura. Un placer. Muchas gracias, Daki, tenerte por la aquí. oportunidad. Bueno, todo el éxito en ese trabajo, a ti y a tus jóvenes amigos. Muchísimas gracias por el tiempo y por la conversación. Y bueno, esta es tu casa cuando quieras. Hasta luego. Muchísimas gracias. Era Israel Herrera, diputado de la Asamblea Nacional por Miranda, quien estuvo conversando con nosotros en el marco de todo lo que está viviendo nuestro país y la convocatoria del Consejo Nacional Electoral para noviembre en las próximas elecciones. Así que nosotros nos despedimos con muchísimo aprecio y además gratitud por su amable audiencia. A nombre de nuestro director Antonio Abrantes y quien tuvo el inmenso placer de conversar con ustedes, Daisy López. Informativo Mira TV está en ti.